En el corazón de un pequeño pueblo de Jalisco, donde las calles empedradas guardaban historias de generaciones enteras, un joven llamado Daniel caminaba con paso altivo. Su risa estridente se mezclaba con el canto de los pájaros al amanecer, pero aquella risa no era de alegría verdadera, sino de burla. Frente a él, su hermano menor, Miguel, intentaba sostenerse en pie. La enfermedad que lo acompañaba desde niño le robaba las fuerzas, y sus movimientos eran lentos, inseguros. Daniel, en lugar de tenderle la mano, soltaba carcajadas que retumbaban entre las paredes de adobe. «Mira nada más cómo caminas, Miguel», exclamó con ironía. «Pareces un viejito cansado». Miguel bajó la mirada, apretando los labios para contener las lágrimas. Su corazón frágil dolía más por las palabras que por la enfermedad misma. Doña Rosa, su madre, salió de la cocina y alzó la voz con firmeza. «Daniel, ¿qué manera es esa de tratar a tu hermano? ¿No ves que ya sufre bastante?» El muchacho arqueó una ceja, cruzó los brazos y respondió con desdén. «¿Y qué quieres que haga? Que lo trate como si fuera de cristal. Siempre está enfermo, mamá. Siempre necesita cuidados. Yo no pienso cargar con eso». El silencio pesado se instaló en la casa. El olor a tortillas recién hechas contrastaba con la dureza de aquel intercambio. Miguel se refugió en un rincón, buscando consuelo en la mirada comprensiva de su madre, mientras Daniel salía de la casa con pasos firmes, decidido a no escuchar reproches. Querido espectador, antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal. Historias como esta están llenas de enseñanzas que pueden cambiar la manera en que vemos la vida, y no querrás perderte las próximas. Daniel cruzó la plaza principal, donde los vendedores ofrecían frutas frescas y los niños corrían detrás de un balón improvisado. El sonido de las campanas de la iglesia llamaba a la misa matutina, pero él giró la cara con fastidio. No le interesaban las plegarias ni los rezos. Sentía que todo aquello era una pérdida de tiempo. Para él, la vida consistía en demostrar que era fuerte, que nadie podía doblar su orgullo. En su interior, sin embargo, existía una sombra que él mismo ignoraba. La enfermedad de Miguel lo enfrentaba constantemente a una realidad que prefería no aceptar: la fragilidad de la vida. Cada tos de su hermano, cada noche en que doña Rosa rezaba a los pies de la cama, le recordaba que había cosas fuera de su control. Pero Daniel, en lugar de acercarse, escogía alejarse más, ocultando su miedo tras burlas crueles. Al encontrarse con sus amigos en la cancha de tierra, Daniel soltó otra carcajada exagerada. Chuy y Ramiro lo celebraban, repitiendo sus bromas sobre Miguel, disfrutando del espectáculo. Entre risas, Daniel se sentía validado, como si sus palabras hirientes fueran una insignia de fortaleza. «Ese hermano tuyo sí que es un caso», comentó Ramiro con burla. «Yo no aguantaría tener a alguien así en mi casa». Daniel asintió, con el pecho inflado de orgullo. «Pues yo tampoco lo aguanto. Siempre está enfermo, siempre necesita que lo cuiden. Yo no vine a este mundo para ser su niñera». Las palabras resonaban duras, incluso para él. Por un instante, una chispa de duda cruzó su mente, pero se apagó rápidamente bajo el ruido de las carcajadas de sus amigos. Mientras tanto, en la casa, doña Rosa sostenía la mano de Miguel. El niño, con voz débil, preguntó: «¿Por qué mi hermano me trata así, mamá?». Ella lo acarició con ternura, conteniendo sus propias lágrimas. «Porque aún no entiende, hijo, porque su corazón está ciego, pero ya aprenderá». El sol caía sobre el pueblo, tiñendo las paredes de naranja y dorado. En medio de aquel paisaje cálido, dos caminos se dibujaban: el de la bondad sencilla de Miguel y el de la arrogancia de Daniel. Nadie podía imaginar aún que pronto la vida los llevaría a un encuentro que lo cambiaría todo. Daniel, sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a algo que derrumbaría su orgullo pieza por pieza. El día en que Daniel regresó a casa, después de reír con sus amigos, el ambiente era distinto. Doña Rosa estaba sentada en la mesa, con las manos entrelazadas, la mirada fija en la vela encendida que ardía frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. La cocina olía a frijoles recién hervidos
y a pan dulce que había comprado en la panadería del pueblo, pero la atmósfera era pesada, como si cada rincón de la casa respirara preocupación. Don Ernesto entró poco después, con las botas llenas de polvo del campo. Su rostro curtido mostraba el cansancio de un hombre que trabaja de sol a sol. Apenas levantó la vista para saludar. «¿Cómo sigue Miguel?», preguntó mientras dejaba su sombrero sobre la silla. Doña Rosa suspiró con resignación. Hoy amaneció con fiebre otra vez. No quiso comer casi nada. Daniel, que escuchaba desde el pasillo, resopló con fastidio y murmuró lo suficiente para que lo oyeran. «Pues claro, siempre está igual. Nunca mejora». La madre lo miró con un dolor profundo en los ojos. Don Ernesto frunció el ceño, pero no dijo nada. La tensión era habitual en esa casa. Rosa tratando de unir, Ernesto callando y Daniel distanciándose cada vez más. Miguel salió de su cuarto tambaleándose. Sus mejillas estaban pálidas, pero sonrió al ver a su padre. «Papá», dijo con voz suave, «¿me cuentas cómo estuvo el campo hoy?». El hombre se agachó, lo abrazó y respondió con una ternura que raramente mostraba. «Trabajamos duro, hijo. El sol estuvo fuerte, pero logramos avanzar con la cosecha». Daniel observó esa escena desde lejos. En su interior, una chispa de celos lo atravesó. Nunca recibía ese tipo de mirada de su padre. «Claro», pensó, «como Miguel siempre está enfermo, él es el consentido». Esa idea lo alimentaba, justificando sus burlas. Doña Rosa rompió el silencio con voz firme. «Daniel, necesito que ayudes más en la casa. Yo no puedo sola. Tu hermano requiere cuidados y tu padre ya bastante tiene con el campo». Él bufó con desdén. «¿Y por qué siempre yo? ¿Acaso no ven que quiero mi vida? No pienso pasar mis días cuidando a alguien que ni siquiera puede caminar bien». La mujer apretó los labios para no llorar. Don Ernesto golpeó suavemente la mesa con la mano, como quien quiere poner orden sin levantar demasiado la voz. «Basta, Daniel. Todos tenemos responsabilidades. No eres un niño ya». Pero en lugar de aceptar, Daniel salió de la casa de un portazo. En la calle, la brisa fresca de la tarde lo golpeó en el rostro. El bullicio del pueblo contrastaba con el silencio pesado que había dejado atrás. Escuchó las campanas de la iglesia anunciando el rezo del rosario y pensó que no quería volver a sentirse atrapado en aquel ambiente de lamentos y exigencias. En el interior de la casa, Miguel se recostó en el sillón, cansado. «Mamá, ¿Daniel algún día va a quererme de verdad?», preguntó con inocencia. Doña Rosa acarició su cabello. «Hijo, a veces el corazón tarda en entender lo que realmente importa. Dale tiempo, ya aprenderá». Don Ernesto, sentado en silencio, observaba a su esposa y a su hijo. Sabía que debía hablar con Daniel, pero el cansancio y la falta de cercanía lo paralizaban. Él mismo cargaba con una frustración profunda. Haber creído que la vida en el campo podía darles estabilidad y descubrir que lo único seguro era la enfermedad constante de Miguel y el resentimiento de Daniel. Esa noche, mientras el viento sacudía las ramas de los árboles, Rosa rezaba en voz baja por sus hijos. Daniel, tirado en la cama, miraba el techo, enojado con todos y consigo mismo. No quería admitirlo, pero sus burlas no lo hacían sentir mejor, solo lo dejaban más vacío. El peso de la familia comenzaba a presionarlo como una losa invisible, y aunque aún se resistía, esa carga pronto lo enfrentaría con pruebas que no podría esquivar. El sol de la tarde caía fuerte sobre las calles polvorientas del pueblo. Daniel caminaba con las manos en los bolsillos, pateando piedras, buscando distraerse de los reclamos de su madre y del silencio incómodo de su padre. En la cancha improvisada de tierra, ya lo esperaban Chuy y Ramiro, sus inseparables compañeros de travesuras. «Ya era hora, compa», gritó Chuy levantando un balón desinflado. «Pensamos que te ibas a quedar rezando con tu mamá». Daniel soltó una carcajada. «¿Yo? Jamás. ¿Qué voy a hacer ahí perdiendo el tiempo? Mejor estoy aquí con ustedes». Ramiro lo palmoteó en la espalda. «Así se habla. Esas cosas son para los viejitos y las señoras. Nosotros tenemos vida por delante».
La cancha estaba rodeada de casas de adobe y de un par de perros callejeros que dormían bajo la sombra. Los jóvenes comenzaron a jugar, sudando y riendo, mientras la tierra se levantaba en nubes pequeñas bajo sus pies. Daniel se sentía libre allí, lejos de la enfermedad de Miguel, lejos de los reproches. En un descanso, mientras bebían refrescos comprados en la tiendita de Don Toño, Chuy preguntó con picardía, ¿y tu hermano? ¿Sigue igual de débil? Daniel sonrió con arrogancia, aunque en el fondo algo le incomodaba. Sigue igual, no cambia. Siempre parece que se va a romper con el viento. Ramiro soltó una carcajada. Pues ni modo, tendrás que cargar con él toda la vida. Imagínate, qué castigo. Los tres rieron y Daniel levantó la botella de refresco como brindando. Por la libertad, porque yo no pienso ser la niñera de nadie. Las carcajadas resonaron, pero en el fondo, Daniel sintió un pequeño vacío. El eco de las palabras de su madre aún estaba fresco en su mente. Tu hermano requiere cuidados. Apretó la mandíbula y bebió de golpe lo que quedaba de su refresco, tratando de ahogar ese malestar. Más tarde se quedaron tirados en la banqueta, escuchando música desde un viejo celular de Chuy. Canciones de banda resonaban fuerte, llenando el ambiente de un ritmo festivo. Daniel movía el pie al compás, pero no podía evitar que su mente regresara, una y otra vez, a la imagen de Miguel sonriendo débilmente a su padre en la mesa. «Oye, Daniel», dijo Ramiro rompiendo el silencio, «¿nunca has pensado en irte del pueblo? Aquí no hay nada, solo trabajo en el campo y enfermedades». Daniel se encogió de hombros. «Claro que lo he pensado, quiero algo más. No pienso quedarme atrapado como mi papá, cansado todos los días, ni cuidando a alguien que nunca va a sanar. Yo quiero ser libre». Sus amigos lo miraron con admiración. Para ellos, Daniel era el que se atrevía a decir lo que muchos pensaban pero callaban. Sin embargo, esa rebeldía que lo hacía sentir fuerte frente a los demás, en casa, solo lo alejaba más de su familia. Al caer la noche, mientras las luces amarillas de los postes alumbraban las calles, Daniel volvió a su casa. Desde fuera, escuchó la tos de Miguel y el murmullo de las oraciones de su madre. Se quedó unos segundos parado frente a la puerta, con la mirada perdida. Parte de él quiso entrar y preguntar cómo estaba su hermano, pero enseguida sacudió la cabeza, como si expulsara esa idea. «No, no es mi problema», se dijo a sí mismo, empujando la puerta con brusquedad. Miguel lo saludó con una sonrisa cansada desde el sillón. «Hola, Dani». Daniel lo miró apenas, murmuró un hola frío y pasó directo a su cuarto. Cerró la puerta con fuerza, recostándose en la cama. Afuera, la risa de sus amigos aún parecía resonar en sus oídos, pero no lograba callar aquella incomodidad que crecía en su interior. Lo que Daniel no comprendía era que esa rebeldía que tanto lo definía, poco a poco, comenzaba a volverse una jaula de la que no podría escapar fácilmente. El amanecer llegó con un aire denso, cargado de incertidumbre. Doña Rosa se levantó temprano como de costumbre, pero al entrar al cuarto de Miguel, lo encontró con el rostro enrojecido por la fiebre. El niño respiraba con dificultad, sus labios estaban secos y su mirada apagada. «Ernesto», gritó con voz entrecortada, «ven rápido». Don Ernesto se levantó de golpe, dejando las botas a medio poner, y entró al cuarto. Al ver a su hijo en ese estado, frunció el ceño y murmuró con desesperación: «Esto ya no es normal, Rosa. Tenemos que llevarlo al hospital». Daniel, todavía adormilado, salió de su cuarto y los observó desde el pasillo. Se rascó la cabeza con fastidio. «Otra vez, siempre lo mismo, seguro se le pasa en un rato». Doña Rosa lo miró con lágrimas en los ojos. «No, Daniel, esta vez no es lo mismo. Mira a tu hermano, apenas puede respirar». La tensión en el ambiente crecía. Afuera los gallos cantaban como cualquier mañana, pero dentro de esa casa el tiempo parecía detenido por la angustia. Daniel cruzó los brazos, intentando mostrarse indiferente, aunque en el fondo algo le apretaba el pecho. El viaje a Guadalajara comenzó al poco tiempo. Subieron a la camioneta vieja de don Ernesto, que rugía como si fuera a desarmarse en cada curva. Miguel
recostado en el asiento trasero, apenas podía mantener los ojos abiertos. Doña Rosa lo sostenía, murmurando oraciones en voz baja, suplicando fortaleza. Daniel miraba por la ventana fingiendo aburrimiento. Sin embargo, cada tos de Miguel lo hacía tensarse. No quería admitirlo, pero el sonido le provocaba un malestar que no sabía cómo explicar. Al llegar al hospital, la familia fue recibida por el olor a desinfectante y el ruido constante de pasos y voces apresuradas. Los médicos atendieron a Miguel de inmediato, colocándole oxígeno y aplicando medicamentos. Doña Rosa se quedó junto a la camilla, sujetando la mano de su hijo con fuerza. «Tranquilo, mi amor, aquí estoy. Todo va a salir bien». Miguel la miró con debilidad y apenas pudo susurrar. «Mamá, no me dejes». Ella besó su frente conteniendo las lágrimas. «Nunca, hijo, nunca te dejaré». Mientras tanto, Daniel se quedó sentado en la sala de espera, con los brazos cruzados y la pierna inquieta, golpeando el piso. A su alrededor, veía familias enteras con rostros cansados, niños llorando, ancianos esperando noticias. La vida parecía más frágil de lo que él quería aceptar. Don Ernesto se acercó a él. «Hijo, necesitamos que entiendas la gravedad. Miguel no está jugando. Puede que no tengamos mucho tiempo si no mejora». Daniel evitó mirarlo a los ojos. «Pues, no sé qué quieren que haga. Yo no soy doctor». «No se trata de ser doctor», respondió Ernesto con seriedad. «Se trata de ser hermano». Las palabras golpearon a Daniel como un eco incómodo. Se levantó de la banca y se alejó, buscando aire fresco en el pasillo. No soportaba la sensación de estar atrapado entre paredes blancas y miradas preocupadas. Al pasar frente a la capilla del hospital, vio a su madre arrodillada frente a un Cristo crucificado, rezando con fervor. Daniel bufó en silencio. «¿De qué sirve rezar?», se dijo a sí mismo. «Eso no va a curarlo». Y sin embargo, no pudo apartar la vista de la fe inquebrantable de Doña Rosa. Algo en su interior se agitaba, como una grieta pequeña en el muro de su orgullo. Horas después, un médico salió con un gesto serio. «El niño está estable, pero necesita quedarse internado. Su condición es delicada». Doña Rosa suspiró con alivio, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Don Ernesto asintió en silencio. Daniel, en cambio, bajó la cabeza sin saber qué decir. La imagen de su hermano conectado a tubos y monitores lo perseguía como una sombra imposible de ignorar. La enfermedad de Miguel no solo pesaba sobre su cuerpo frágil, comenzaba a pesar también sobre la conciencia de Daniel, aunque él aún se empeñaba en no aceptarlo. La sala de espera del hospital se extendía como un mundo propio, lleno de murmullos apagados, relojes que parecían moverse más despacio y miradas cargadas de cansancio. Daniel estaba sentado en una esquina, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el piso. Había pasado horas escuchando el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose, los pasos apresurados de las enfermeras y el llanto de algunos niños. En ese ambiente cargado, un hombre se sentó a su lado. Vestía sencillo, una camisa blanca, pantalón de mezclilla y sandalias. Su rostro irradiaba serenidad y sus ojos oscuros, profundos, parecían contener una calma extraña. Daniel ni siquiera lo notó al principio, hasta que el hombre habló con voz suave. «Es duro esperar noticias de alguien que queremos, ¿verdad?». Daniel levantó la vista con fastidio. «¿Y usted cómo sabe? Ni siquiera me conoce». El hombre sonrió con paciencia. «No necesito conocerte para entender lo que significa preocuparse por un hermano». Daniel bufó, apartando la mirada. «No estoy preocupado. Es mi mamá la que siempre anda angustiada. Yo solo estoy aquí porque me obligaron». El hombre lo observó con atención, sin juzgarlo. «¿Y no sientes nada cuando lo ves débil, luchando por respirar?». La pregunta golpeó a Daniel. Quiso responder con sarcasmo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Finalmente masculló. «No sé. A veces siento coraje. Me molesta que siempre tengamos que girar alrededor de él». «Tal vez no es coraje»,
dijo el hombre con calma. Tal vez es miedo. Daniel frunció el ceño, incómodo. ¿Miedo? ¿De qué? De perderlo. La respuesta fue directa, pero no dura, como si acariciara su conciencia en lugar de herirla. El joven desvió la mirada, inquieto. Nunca había pensado en eso. Siempre había dicho que su hermano era una carga, pero la idea de perderlo le causaba un nudo en el estómago que no quería reconocer. Pues si se va, dijo con voz baja, casi temblorosa, quizás sería más fácil para todos. El hombre lo miró con ternura. No hables así. La vida de tu hermano tiene un valor inmenso, aunque a veces no lo veas. Él también tiene algo que enseñarte. Daniel tragó saliva. Su orgullo quería levantarse y gritarle que no entendía nada, que él no necesitaba lecciones de nadie. Pero algo en aquella voz, en esa mirada tranquila, lo desarmaba poco a poco. El silencio se instaló entre ambos por unos instantes. La sala seguía llena de ruido, pero para Daniel todo parecía apagarse. ¿Y qué se supone que debo hacer?, preguntó finalmente, con un dejo de ironía en la voz. Convertirme en santo de la noche a la mañana. El hombre sonrió otra vez, como si esa pregunta le resultara familiar. No, solo empieza por mirarlo con amor. No necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto a dar un paso. Daniel apretó las manos nervioso. Nunca había hablado con alguien que lo hiciera sentir tan vulnerable en tan poco tiempo. En ese momento, una enfermera llamó a su madre desde el pasillo. Doña Rosa se levantó de la banca donde estaba rezando y caminó con rapidez hacia el consultorio. Daniel se distrajo unos segundos observándola, y cuando volvió la vista para responder al hombre, éste ya no estaba. Miró a su alrededor buscándolo entre la gente, pero no había rastro de él. Frunció el ceño, confundido. ¿Cómo se fue tan rápido?, murmuró para sí mismo. Esa pregunta lo acompañó el resto de la tarde. Intentó convencerse de que solo había sido un tipo cualquiera, algún curioso con ganas de hablar. Sin embargo, las palabras que había escuchado seguían resonando en su mente como un eco imposible de apagar. Tal vez no es coraje, tal vez es miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no estaba seguro de quién era realmente ni de qué sentía en el fondo de su corazón. Daniel salió del hospital esa noche, con la cabeza llena de pensamientos que no sabía cómo ordenar. El aire fresco de Guadalajara lo golpeó de frente, pero ni siquiera eso fue suficiente para despejar su mente. Caminaba con las manos en los bolsillos, repasando una y otra vez la conversación con aquel hombre extraño. Tal vez no es coraje, tal vez es miedo. Esa frase lo perseguía como un eco constante. Daniel fruncía el ceño cada vez que la recordaba, como si quisiera sacudirla de su cabeza, pero ahí seguía, clavada como una espina. Cuando volvió a entrar a la sala de espera, vio a su madre dormitando en la banca, con el rosario enredado en sus manos. Don Ernesto conversaba con un médico, serio como siempre, y Miguel seguía en el área de observación. La imagen lo estremeció, aunque no lo admitiera. Se sentó en silencio mirando a su hermano a través del vidrio de la puerta. Miguel dormía con el respirador colocado, tan frágil que parecía romperse con solo mirarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel no sintió ganas de burlarse. Sintió algo distinto, una incomodidad profunda, como si su pecho se cerrara. Horas después, de regreso al pueblo, el trayecto fue silencioso. El motor viejo de la camioneta era el único sonido que llenaba el aire. Doña Rosa acariciaba el cabello de Miguel, que viajaba recostado, débil pero consciente. Daniel, en cambio, se quedó mirando por la ventana con la garganta seca. «Gracias por acompañarnos, hijo», dijo de pronto doña Rosa, rompiendo el silencio. Daniel la miró confundido. «¿Gracias? Si yo no hice nada». Ella sonrió cansada pero sincera. «Hiciste más de lo que crees. Estar aquí ya es algo». Daniel quiso responder con sarcasmo, pero las palabras no salieron. Se limitó a encogerse de hombros, aunque en el fondo esa frase lo tocó más de lo que imaginaba. Al llegar al pueblo, sus amigos lo estaban esperando en la esquina de siempre. Chuy levantó la mano en señal de saludo. Daniel,
¿Dónde te habías metido? Ramiro lo miró con burla. ¿Seguro cuidando a su hermanito de cristal, o qué? Daniel sonrió débilmente, pero la risa no le salió igual. Sí, estaba con él en el hospital. Chuy le lanzó un manotazo amistoso en la espalda. Pues no te me vayas a volver blandito, compa. Ya sabes que aquí lo que cuenta es la fuerza, no los lloriqueos. Ellos rieron, pero Daniel no pudo acompañarlos. La carcajada se le quedó atorada en la garganta. En lugar de sentirse parte del grupo, de pronto le parecieron ajenos, como si las palabras de aquel hombre misterioso hubieran abierto una grieta en su orgullo que ya no podía cerrar. Esa noche, de regreso en casa, se encontró a Miguel sentado en el sillón envuelto en una cobija. El niño sonrió al verlo entrar. «Hola, Dani. Me alegra que vinieras conmigo al hospital». Daniel parpadeó, sorprendido por la ternura de su hermano. Quiso decir algo hiriente, como siempre, pero solo salió un torpe. Pues no tenía opción. Miguel asintió con serenidad, como si entendiera más de lo que aparentaba. «De todos modos, gracias». El silencio que siguió fue extraño. Daniel se dirigió a su cuarto con pasos rápidos, pero al cerrar la puerta se dejó caer en la cama, sintiendo un peso nuevo en el pecho. No era rabia ni cansancio, era algo que no podía nombrar, una mezcla de culpa y duda. Miró el techo, recordando los ojos tranquilos de aquel hombre en el hospital. Había algo en su forma de hablar que lo había dejado marcado. Por primera vez en su vida, Daniel se preguntó si estaba equivocado, y esa sola posibilidad lo inquietaba más que cualquier regaño de su madre o sermón de su padre. Las primeras grietas en su orgullo estaban abiertas, aunque él aún luchara por ignorarlas. El viaje de vuelta al pueblo fue largo y silencioso. La camioneta de don Ernesto avanzaba despacio por la carretera rodeada de cerros, con el motor que parecía quejarse en cada subida. Miguel descansaba recostado sobre el hombro de su madre, todavía débil, pero con una sonrisa tranquila que contrastaba con la tensión en el rostro de Daniel. Cuando llegaron, el aire familiar del pueblo los envolvió. El aroma a pan recién horneado en la panadería de la esquina, las voces de los niños corriendo detrás de un balón y el repicar de las campanas llamando al rezo de la tarde. La vida seguía igual, pero para Daniel todo parecía distinto. Doña Rosa bajó con cuidado a Miguel, acomodándole la bufanda alrededor del cuello. Varias vecinas se acercaron con curiosidad. «¿Cómo sigue el niño?», preguntó doña Carmen con gesto preocupado. «Gracias a Dios, estable», respondió Rosa con una sonrisa agradecida. «Sigan orando por él». Algunas mujeres asintieron con respeto, mientras otras murmuraban entre sí. La fe de doña Rosa era bien conocida en el pueblo y muchos la admiraban. Daniel, en cambio, se sintió incómodo. Odiaba la manera en que todos hablaban de su hermano como si fuera un símbolo de sacrificio o un milagro pendiente. Más tarde, cuando se reunió con sus amigos en la esquina de siempre, Chuy le lanzó una mirada burlona. «¿Y qué tal estuvo la aventura en Guadalajara? Seguro fue puro drama, ¿no?». Daniel intentó reír, pero su voz sonó apagada. «Sí, ya saben, hospitales, doctores, nada divertido». Ramiro lo observó con atención. «Te noto raro, Dani. Antes te reías más de esas cosas». Daniel encogió los hombros, sin ganas de dar explicaciones. «Solo estoy cansado. Eso es todo». Ellos no insistieron, pero en su interior Daniel sabía que algo estaba cambiando. Ya no le resultaba tan fácil burlarse de Miguel ni de las oraciones de su madre. La imagen de aquel hombre misterioso en el hospital lo perseguía como una sombra. Esa noche, el pueblo celebraba una pequeña procesión en honor a la Virgen. Las calles estaban adornadas con flores de papel y los fieles caminaban con veladoras en las manos. Daniel observó desde la banqueta, con las manos en los bolsillos. Quería mostrarse indiferente, pero en el fondo sentía que algo lo atraía hacia aquella multitud. Miguel, desde la ventana de la casa, lo miraba con ojos brillantes. «¿Por qué no vas con ellos, Dani?», preguntó con voz suave. Daniel resopló, evitando mirarlo. «Eso no es para mí». «Pero se siente bonito», insistió Miguel. «Cuando estoy ahí,
me siento acompañado. Las palabras de su hermano resonaron en su mente más de lo que esperaba. Había en Miguel una paz extraña, una fortaleza que él mismo no entendía. ¿Cómo podía sonreír tanto, estando tan enfermo? Más tarde, sentado en su cuarto, Daniel repasaba lo que había vivido en los últimos días. Su orgullo intentaba decirle que nada había cambiado, que todo seguía igual. Pero la verdad era distinta. Ya no se sentía cómodo con las risas de sus amigos, ni con la indiferencia que mostraba en casa. Doña Rosa entró suavemente, con un vaso de leche en la mano. «Toma, hijo, ¿no has cenado?» Daniel la recibió sin mirarla. «No tengo hambre», ella lo observó con ternura. «Te conozco, Daniel. Algo te preocupa. No tienes que decirme qué es, pero recuerda que no estás solo». Daniel apretó la mandíbula incapaz de responder. Se limitó a dar un sorbo a la leche, mientras la figura de aquel extraño volvía a su memoria. No sabía por qué, pero sentía que sus palabras estaban marcando un camino que no podía ignorar. El regreso al pueblo no solo trajo a Miguel de vuelta a casa. También dejó a Daniel atrapado en un dilema silencioso. Seguir siendo el mismo de siempre, o empezar a escuchar esa voz interna que, aunque él no lo admitiera, ya estaba cambiando su corazón. La tarde caía sobre el pueblo, tiñendo las calles de tonos anaranjados. Daniel caminaba inquieto, sin rumbo fijo. Había pasado los últimos días evitando tanto a su madre como a sus amigos, atrapado entre dos mundos que parecían jalarlo en direcciones opuestas. Pero aquella tarde, la voz de Chuy lo sacó de sus pensamientos. Dani!», gritó desde la esquina. «Vente, tenemos un plan». Ramiro apareció detrás de él con una sonrisa traviesa. «Hoy no vamos a quedarnos en la cancha. Vamos a hacer algo que nunca se nos va a olvidar». Daniel arqueó una ceja. «¿Qué inventaron ahora?» «La capilla del pueblo», respondió Chuy en voz baja, como si fuera un secreto. «¿Qué tal si entramos y dejamos una marca, un recuerdo de nosotros, para que sepan que aquí mandamos?» Daniel se quedó en silencio. La idea lo incomodó, pero al ver la mirada desafiante de sus amigos, su orgullo le impidió decir que no. «¿Y qué quieren hacer exactamente?» Ramiro sacó una lata de pintura en aerosol. «Unas cuantas rayas en las paredes, nada grave. Nomás pa' que hablen de nosotros». El corazón de Daniel dio un brinco. Recordó la última vez que vio a su madre rezando en esa capilla, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, no quiso parecer débil. «Está bien, vamos». La capilla estaba tranquila, iluminada solo por las veladoras que algunos fieles habían dejado. El olor a incienso todavía flotaba en el aire. Chuy y Ramiro comenzaron a reír como si fueran niños haciendo travesuras, sacudiendo la lata de pintura. «Mira, Dani, empieza tú», dijo Chuy, extendiéndole el aerosol. Daniel lo tomó, pero sus manos temblaban. Se acercó a la pared blanca, respiró hondo y pintó una línea torpe. El ruido del aerosol resonó en el silencio del lugar, y de inmediato un sentimiento de culpa lo atravesó. «Eso», gritó Ramiro. «Así se hace. Ahora vamos nosotros». Ellos siguieron riendo y pintando símbolos sin sentido. Daniel, en cambio, se quedó quieto, mirando el altar al fondo. El rostro de Cristo en la cruz lo observaba en silencio, y por un instante sintió que esa mirada lo juzgaba. Bajó el aerosol de golpe, incapaz de continuar. «Ya estuvo», dijo con brusquedad. «Vámonos». Chuy lo miró con burla. «¿Qué te pasa? ¿Te dio miedo?» «No es miedo», respondió Daniel apretando la mandíbula. «Solo que si nos cachan nos va a ir mal». Intentó sonar firme, pero en realidad lo dominaba la culpa. Salieron corriendo antes de que alguien los viera, y al llegar a la plaza se separaron, entre risas nerviosas. Más tarde, mientras Daniel regresaba a casa, escuchó las campanas de la iglesia sonar con fuerza. El padre Joaquín había descubierto los daños en la capilla y reunió a algunos vecinos. Desde lejos, Daniel escuchó sus palabras cargadas de indignación. «Este lugar es sagrado. No podemos permitir que lo manchen con burlas. Quien haya hecho esto debe arrepentirse».
El rostro de doña Rosa apareció entre la multitud, pálido y preocupado. Daniel se escondió detrás de un árbol, sintiendo un fuego en el pecho. Nunca había visto a su madre tan decepcionada. Esa noche, al llegar a casa, ella lo miró con lágrimas contenidas. «Daniel, dime la verdad. ¿Tú tuviste algo que ver con lo que hicieron en la capilla?» Él bajó la mirada, sin poder sostenerla. «No sé de qué hablas». Pero su voz sonó débil, y Rosa entendió todo sin necesidad de más palabras. Se cubrió el rostro con las manos y murmuró entre sollozos: «¿Hasta dónde piensas llegar, hijo?» Daniel se encerró en su cuarto, con el corazón latiendo a toda velocidad. Trató de convencerse de que no era para tanto, que solo era una travesura, pero las palabras del sacerdote y las lágrimas de su madre lo perseguían. Por primera vez, sintió que había cruzado un límite del que no podía regresar tan fácilmente. El pueblo todavía murmuraba sobre el sacrilegio cometido en la capilla. Las paredes manchadas de pintura eran un recordatorio constante de la falta de respeto, y aunque nadie señalaba directamente a Daniel, él sentía que cada mirada se clavaba en su espalda como una acusación silenciosa. Caminaba con la cabeza gacha, tratando de evitar a los vecinos, pero el peso de la culpa lo seguía a todas partes. Un par de días después, durante la procesión de la Virgen, las calles se llenaron de cantos y veladoras. Hombres y mujeres marchaban con devoción, mientras el humo del incienso flotaba en el aire como un puente invisible hacia el cielo. Daniel observaba desde la banqueta con las manos en los bolsillos, intentando convencerse de que no le importaba. Entonces lo vio. Entre la multitud, avanzando con paso sereno, estaba el mismo hombre que había conocido en el hospital. Vestía igual de sencillo: camisa blanca, pantalón de mezclilla, sandalias gastadas. Pero lo que más llamaba la atención era su mirada, aquella calma que parecía atravesar a cualquiera sin necesidad de palabras. El corazón de Daniel dio un vuelco. No podía ser coincidencia. El hombre se detuvo a unos metros de él y lo saludó con un leve gesto de cabeza. Daniel sintió que las piernas le temblaban, pero fingió indiferencia. «¿Usted otra vez?», dijo con tono desafiante, aunque su voz salió más baja de lo que esperaba. «Otra vez», respondió el hombre con una sonrisa tranquila. «Parece que nuestros caminos siguen cruzándose». Daniel apretó los puños. «¿Qué hace aquí?» «¿Vino a darme más sermones?» «No vine por ti», contestó el hombre sin perder la calma. «Vine a acompañar a quienes buscan consuelo. Pero si quieres hablar, aquí estoy». El joven bufó mirando hacia otro lado. «No necesito hablar, y menos con un desconocido». El hombre guardó silencio por un momento y luego añadió: «No soy tan desconocido como crees». «Lo que sientes aquí», señaló suavemente el pecho de Daniel, «ya me conoce». Daniel retrocedió un paso incómodo. «No sé de qué hablas. Hablas de miedo, de rabia, de vacío, pero en el fondo buscas algo más». Las palabras lo atravesaron como un rayo. Quiso reírse, burlarse, pero no pudo. Recordó las lágrimas de su madre, la sonrisa débil de Miguel y aquella pared manchada de pintura en la capilla. Todo se agolpó en su mente de golpe. «¿Y qué?», espetó con voz temblorosa. «¿Qué gano con todo eso? Mi hermano sigue enfermo. Mi madre llora cada noche y yo no soy como ellos». El hombre lo miró con compasión. «Tal vez no eres como ellos, pero puedes decidir quién quieres ser. La vida siempre te da esa elección». Daniel bajó la mirada. Una mezcla de ira y confusión lo dominaba. Quiso alejarse, pero algo en sus pies se resistía a moverse. Era como si aquella presencia lo retuviera, no con fuerza física, sino con una certeza que lo desarmaba. La procesión siguió avanzando, y los cantos se mezclaban con el repicar de las campanas. El hombre dio un paso atrás, integrándose nuevamente a la multitud. Antes de perderse entre los fieles, pronunció unas palabras que Daniel no olvidaría. «No cierres tu corazón, porque pronto necesitarás abrirlo». El joven quedó paralizado, mirando cómo se alejaba. La multitud lo cubrió en cuestión de segundos,
y cuando intentó seguirlo ya no estaba. De regreso a casa, Daniel no podía dejar de pensar en ese encuentro. Había algo en aquel hombre que lo desconcertaba más que cualquier regaño o burla. No sabía quién era ni por qué parecía conocerlo tan bien, pero lo cierto es que sus palabras lo habían dejado con un nudo en la garganta imposible de ignorar. Los días siguientes fueron un torbellino para Daniel. Caminaba por las calles del pueblo con el rostro serio, evitando las miradas de quienes aún murmuraban sobre lo ocurrido en la capilla. Pero lo que más lo atormentaba no eran los rumores, sino las palabras del hombre misterioso. No cierres tu corazón porque pronto necesitarás abrirlo. Esa frase se repetía en su mente como un eco persistente, desgastando las murallas de orgullo que había levantado durante años. En casa, Miguel se recuperaba lentamente. Su tos era menos frecuente, aunque seguía frágil con la piel pálida y los ojos cansados. Una tarde, Daniel lo encontró sentado en el patio, mirando cómo las mariposas revoloteaban sobre las flores que doña Rosa cuidaba con tanto esmero. «¿Qué haces aquí afuera?», preguntó Daniel, intentando sonar indiferente. «Quería ver el sol un ratito», respondió Miguel sonriendo débilmente. «Cuando estoy dentro todo el día me siento como atrapado». Daniel lo observó en silencio. Algo en aquella respuesta lo desarmó. Sin saber por qué, se sentó a su lado. «Pues no deberías estar aquí. Te puede hacer mal». Miguel rió suavemente. «Siempre dices lo que no debería hacer, pero nunca te quedas a platicar conmigo». Daniel bajó la mirada. «No soy bueno para esas cosas». «No tienes que ser bueno», dijo Miguel, con una sencillez que sorprendió a su hermano. «Solo tienes que estar». Esas palabras golpearon a Daniel como un recordatorio incómodo. Se quedó en silencio, sin saber qué responder. Más tarde, al reunirse con Chuy y Ramiro, la incomodidad volvió a crecer. Ellos seguían riendo de todo, burlándose de los rezos de las vecinas y del sermón del padre Joaquín sobre la reparación de la capilla. «¿Viste cómo se puso el viejo cura?», dijo Chuy entre carcajadas. Parecía que le habían rayado su casa. «Pues claro», añadió Ramiro, «si para ellos esas paredes son lo más sagrado, qué ridículo, ¿no?». Daniel intentó reír, pero no lo logró. La risa le salió forzada, hueca. Se dio cuenta de que ya no encontraba la misma diversión en esas burlas. Algo había cambiado. «¿Qué te pasa, Dani?», preguntó Ramiro arqueando una ceja. «¿Te nos estás volviendo blandito?». «No», respondió rápido con el orgullo herido. «Solo que ya no le veo el chiste». Chuy lo miró con desconfianza. «Desde que fuiste al hospital, estás raro. Ya no eres el mismo». Daniel no respondió. Se levantó del suelo y se despidió con un gesto brusco. Caminó solo por las calles oscuras del pueblo, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Parte de él quería seguir siendo el de antes, fuerte, burlón, el que no se dejaba atrapar por nada, pero otra parte empezaba a reconocer que detrás de esa máscara solo había vacío. Al llegar a casa, encontró a doña Rosa preparando la cena. El aroma del guiso llenaba el ambiente. Ella lo miró con calma. «Tu hermano preguntó por ti. Quiere que lo acompañes un rato antes de dormir». Daniel dudó, pero terminó entrando al cuarto de Miguel. El niño lo recibió con una sonrisa. «¿Te puedes quedar conmigo hasta que me duerma?». Daniel tragó saliva. «Está bien, solo un rato». Se sentó junto a la cama. Miguel cerró los ojos con tranquilidad, como si la simple presencia de su hermano le diera paz. Daniel lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una ternura que no supo cómo manejar. El orgullo seguía vivo en él, pero ya no era un muro sólido. Empezaba a resquebrajarse, y en esas grietas, la luz de algo nuevo intentaba entrar. La calma que parecía regresar poco a poco a la familia se rompió de golpe una madrugada. Miguel despertó con una tos violenta que no lo dejaba respirar. Su rostro se tornó pálido y sus labios morados. Doña Rosa corrió hacia él, desesperada, mientras lo sostenía en sus brazos. «Ernesto, despierta. Es Miguel», gritó con voz temblorosa. Don Ernesto saltó de la cama y al ver a su hijo luchando por aire,
No dudó ni un segundo. «Tenemos que llevarlo al hospital ya». Daniel apareció en la puerta, con el corazón latiendo desbocado. Nunca había visto a Miguel tan mal. La respiración entrecortada de su hermano lo llenó de un miedo que no supo cómo disimular. «¿Qué hago?», preguntó, nervioso, sin la arrogancia que solía acompañar su voz. «Ayúdame a subirlo a la camioneta», ordenó su padre. Daniel obedeció sin protestar, cargando a Miguel con torpeza, pero con todo el cuidado que podía. Sentía su cuerpo débil, ligero, como si estuviera a punto de desvanecerse por completo. El viaje hasta Guadalajara fue una carrera contra el tiempo. La camioneta rugía por la carretera mientras doña Rosa rezaba en voz alta, con lágrimas que no cesaban. «Padre Santo, no me lo quites, por favor, no me lo quites». Daniel, apretando los puños, miraba a su hermano recostado en el asiento trasero. «Aguanta, Miguel, por favor, aguanta», susurró casi sin darse cuenta. Cuando llegaron al hospital, los médicos se lo llevaron de inmediato. La familia quedó nuevamente en la sala de espera, envuelta en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Doña Rosa se arrodilló en la capilla del hospital, con la frente pegada al piso, implorando fuerzas. Don Ernesto caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto, y Daniel, sentado en la banca, temblaba de impotencia. Nunca se había sentido tan pequeño. De pronto, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. «Tu hermano está peleando su propia batalla, pero también tú estás peleando la tuya». Daniel levantó la vista y lo vio. Allí estaba otra vez, el hombre misterioso, sentado a su lado con la misma serenidad de siempre. «¿Usted?», dijo Daniel con el rostro desencajado. «¿Por qué siempre aparece en estos momentos?». El hombre lo miró con calma. «Porque es ahora cuando más necesitas escuchar». Daniel respiró hondo, sintiendo la rabia mezclada con desesperación. «No entiendo nada. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve que mi madre rece si Miguel sigue igual?». El hombre respondió sin levantar la voz. «La fe no es una garantía de que todo saldrá como quieres. Es la fuerza que te sostiene cuando todo parece derrumbarse». Daniel bajó la mirada, con los ojos humedecidos. «Tengo miedo», confesó por fin con un hilo de voz. «Miedo de que se muera». El hombre puso una mano sobre su hombro. «Ese miedo es real, pero no lo cargues solo. Ámalo, acompáñalo, y habrás hecho más de lo que imaginas». Las palabras le atravesaron el corazón. Daniel no respondió, solo se quedó en silencio, con el pecho agitado, como si algo dentro de él comenzara a quebrarse del todo. Al poco tiempo un médico salió con gesto serio. «El niño está muy delicado. Necesitamos que se quede internado bajo observación intensiva». Doña Rosa se llevó las manos al rostro, sollozando. Don Ernesto apretó la mandíbula, tratando de ser fuerte para ella. Daniel, en cambio, sintió que el mundo se le venía abajo. Miró hacia la banca, buscando al hombre misterioso, pero ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus palabras y la sensación de que aquella presencia había dejado una huella imborrable en su alma. La crisis de Miguel no solo ponía a prueba su frágil cuerpo, también ponía a prueba el corazón de toda la familia, y sobre todo el de Daniel, que por primera vez en su vida estaba dispuesto a enfrentarse a lo que siempre había negado. Las horas en el hospital se convirtieron en días. Miguel permanecía en observación, y aunque su estado seguía siendo delicado, había momentos en que abría los ojos y sonreía débilmente, como si quisiera tranquilizar a todos. Doña Rosa no se despegaba de su lado, con el rosario siempre en la mano. Don Ernesto se encargaba de los trámites y del contacto con los médicos, aunque la tensión en su rostro era evidente. Daniel, en cambio, había cambiado. Ya no pasaba el tiempo sentado con los brazos cruzados, esperando que todo terminara. Ahora se acercaba al cuarto de su hermano, le acomodaba la cobija, le traía agua y hasta le contaba historias sencillas para distraerlo. Lo hacía torpemente, como quien aún no sabe caminar en terreno nuevo, pero lo hacía. Una tarde Miguel le tomó la mano con la poca fuerza que tenía. «Gracias, Dani», susurró. Daniel lo miró sorprendido. «¿Gracias?
¿De qué? Por quedarte conmigo. Nunca me había sentido tan acompañado. Las palabras lo conmovieron más de lo que quería admitir. Sintió un nudo en la garganta y, sin saber cómo reaccionar, solo apretó la mano de su hermano con cuidado. Mientras tanto, sus amigos lo buscaban insistentemente. Una noche, Chuy apareció en el hospital. «¿Qué onda, Dani? Hace días que no te vemos. ¿Qué? ¿Ya te olvidaste de nosotros?» Daniel salió al pasillo para hablar con él. «No me he olvidado, pero no tengo ganas de andar en la calle». Ramiro, que lo acompañaba, soltó una risa burlona. «¿Qué pasó contigo? Antes eras el más bravo, el que no le importaba nada. Ahora pareces niñera». Daniel apretó la mandíbula. «Si no entienden, mejor váyanse». Los dos lo miraron con sorpresa. Nunca habían escuchado a Daniel hablar con tanta firmeza sobre su hermano. Chuy negó con la cabeza. «Te perdimos, Dani. Ya no eres el mismo». Daniel los vio alejarse con el corazón apretado. Por años había buscado pertenecer a ese grupo, reír con ellos, sentirse fuerte a su lado. Pero ahora, por primera vez, no le importaba quedarse solo. Esa misma noche, al regresar al cuarto de Miguel, se encontró con el hombre misterioso en el pasillo. Estaba sentado con las manos entrelazadas y la misma serenidad de siempre. Daniel se detuvo con una mezcla de nervios y alivio. «Otra vez usted», dijo con voz baja. El hombre sonrió. Sabía que volveríamos a encontrarnos. «¿Cómo te sientes?» Daniel dudó, pero terminó confesando lo que nunca había dicho en voz alta. «Siento miedo todavía, pero también siento algo diferente. No sé cómo explicarlo». «Es amor», respondió el hombre con calma. El amor verdadero siempre empieza con gestos pequeños, una mirada, una mano que acompaña, una palabra de consuelo. Eso es lo que estás aprendiendo». Daniel bajó la vista conmovido. «Yo siempre pensé que ser fuerte era reírme de todo, no mostrar debilidad». «La verdadera fuerza no está en esconder el dolor», dijo el hombre. «Está en abrazarlo y transformarlo en algo que dé vida». Las palabras lo golpearon profundamente. Daniel asintió despacio, como si al fin comenzara a entender. Al volver al cuarto, Miguel dormía tranquilo. Daniel se sentó junto a él y lo observó durante largo rato. En su corazón, algo había cambiado. Ya no lo veía como una carga, sino como un regalo, una oportunidad de ser mejor. Doña Rosa entró en ese momento, con los ojos cansados pero llenos de ternura. Al ver a Daniel sentado junto a su hermano, sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias, hijo», dijo suavemente. «No sabes cuánto significa esto para mí». Daniel no respondió. Solo miró a su madre y luego a Miguel, consciente de que estaba dando los primeros pasos de un camino que ya no tenía marcha atrás. El regreso de Miguel a casa fue recibido con un aire de esperanza. Aunque seguía frágil, los médicos habían permitido que continuara su recuperación en el calor del hogar. Doña Rosa preparó el cuarto con esmero. Sábanas limpias, flores frescas en un jarrón y la luz tenue que siempre le daba paz a su hijo. Daniel ayudó en silencio, llevando las cobijas, ordenando la mesa de noche, haciendo cosas que antes habría evitado. Cuando Miguel se acomodó en la cama, lo miró con una sonrisa cansada. «Dani, ¿te puedes quedar un rato conmigo?» Daniel se sentó a su lado y tras unos segundos de duda asintió. «Claro, hermano». El silencio se volvió cómodo, distinto al de antes. Daniel observaba el rostro de Miguel y sentía una ternura que lo desarmaba. Finalmente, habló con voz baja, casi temerosa. «Miguel, quiero pedirte perdón». Su hermano lo miró con ojos brillantes. «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por todo», dijo Daniel, con un nudo en la garganta. «Por burlarme de ti, por despreciarte, por no estar cuando más me necesitabas». Las lágrimas se acumularon en sus ojos y su voz tembló al continuar. «Yo pensaba que eras un estorbo, pero estaba equivocado. No sabes cuánto me arrepiento». Miguel extendió su mano débil y tomó la de Daniel con suavidad. «Yo nunca estuve enojado contigo. Siempre supe que en el fondo me querías.
Aquellas palabras rompieron el muro que quedaba en el corazón de Daniel. Lloró en silencio, dejando que su hermano lo abrazara con la poca fuerza que tenía. Era un perdón limpio, sin condiciones, que lo liberaba de años de orgullo. Doña Rosa observaba la escena desde la puerta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después se acercó y acarició el cabello de Daniel. «Gracias, hijo. Este es el regalo más grande que podías darle a tu hermano, y a mí también». Esa noche la familia cenó junta. Don Ernesto, que siempre había sido distante, se permitió hablar más de lo habitual. «Estoy orgulloso de ustedes», dijo con voz firme pero emocionada. «No soy bueno para mostrar lo que siento, pero quiero que sepan que los amo». Daniel lo miró sorprendido. Nunca había escuchado a su padre decir esas palabras, y por primera vez sintió un lazo verdadero entre ellos. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños cambios. Daniel ayudaba a su madre en la cocina, acompañaba a su padre al campo y, sobre todo, pasaba tiempo con Miguel. Le contaba historias, le leía revistas viejas y hasta lo animaba a dibujar. Aunque sus gestos eran sencillos, tenían un peso inmenso. Eran señales de que el amor comenzaba a sanar lo que antes estaba roto. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, varias vecinas se acercaron a doña Rosa. «Su hijo Daniel ha cambiado mucho», dijo doña Carmen con una sonrisa. «Dios lo está tocando». Daniel escuchó esas palabras y bajó la mirada, incómodo, pero también agradecido. Ya no se sentía orgulloso de sus burlas ni de las travesuras con sus amigos. Ahora deseaba ser alguien distinto, alguien digno del cariño de su familia. En el camino de regreso a casa, Miguel lo miró con picardía. «¿Sabes, Dani? Ahora sí pareces un hermano mayor de verdad». Daniel sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera, libre de máscaras. «Y tú pareces más fuerte de lo que pensé». Ambos rieron, y esa risa compartida se sintió como una promesa de nuevos comienzos. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado desde el patio, Daniel comprendió que el amor no se trataba de palabras bonitas, sino de acciones pequeñas que sostenían a quienes más lo necesitaban. Y en su interior supo que el camino apenas comenzaba. El aire fresco del amanecer llenaba el pueblo de un silencio apacible, roto solo por el canto de los gallos y el crujido de las hojas arrastradas por el viento. Daniel había pasado la noche inquieto, pensando en lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. Su relación con Miguel era distinta, y también con su madre y su padre. Pero en su interior quedaba una pregunta latente. ¿Qué significaban aquellos encuentros con el hombre misterioso? Esa tarde, durante una caminata por la plaza, lo volvió a ver. Estaba sentado en una banca, con la misma calma de siempre, observando a los niños que jugaban alrededor de la fuente. Daniel se detuvo con el corazón acelerado, respiró hondo y se acercó con paso inseguro. «Sabía que volvería a encontrarlo», dijo, tratando de sonar firme. El hombre sonrió suavemente. «Los caminos siempre se cruzan cuando es necesario». Daniel se sentó a su lado, con las manos entrelazadas. «He cambiado. Lo siento aquí dentro. Pero sigo sin entender quién es usted. ¿Por qué aparece cada vez que más lo necesito?» El hombre lo miró con ternura, sin prisa. «No soy importante por lo que ves. Soy importante por lo que te recuerdo». Daniel frunció el ceño. «Recordarme que el amor es el camino. No hay fuerza más grande que la de un corazón dispuesto a amar, incluso en medio del dolor». Las palabras resonaron con una claridad que estremeció a Daniel. Se quedó en silencio, mirando a los niños correr, mientras su mente repasaba todo lo vivido, sus burlas crueles, las lágrimas de su madre, la fragilidad de Miguel, y ahora la paz que había comenzado a sentir en su interior. Finalmente, se atrevió a preguntar lo que llevaba tiempo guardando. «¿Quién es usted realmente?». El hombre sostuvo su mirada con una profundidad que parecía infinita. No respondió de inmediato, como si cada segundo de silencio fuera parte de la respuesta. Luego, con una voz serena, dijo: «Soy quien cruza tu camino cuando más lo necesitas. Soy quien te recuerda que nunca estás solo». Daniel
sintió un escalofrío recorrerle la piel. Su corazón latía con fuerza, como si hubiera entendido más de lo que las palabras expresaban. Intentó hablar, pero la emoción lo ahogó. El hombre se levantó despacio. «Ya sabes lo que tienes que hacer, no lo olvides». Daniel se puso de pie de inmediato. «Espere», dijo con urgencia. «¿Volveré a verlo?» El hombre sonrió con la misma calma de siempre. «No importa si me ves o no. Lo importante es que nunca me olvides». Con esas palabras, se alejó caminando entre la multitud que comenzaba a llenar la plaza por la misa vespertina. Daniel lo siguió con la mirada, pero pronto lo perdió de vista. Fue como si se hubiera desvanecido en el murmullo de la gente y en el repicar de las campanas. De regreso a casa, doña Rosa notó el brillo distinto en los ojos de su hijo. «¿Qué te pasa, Daniel? Te noto, diferente». Él bajó la mirada conmovido. «Mamá, creo que hoy entendí algo. El amor es más fuerte que todo lo demás». Ella lo abrazó con fuerza, como si hubiera esperado esas palabras toda la vida. No dijo nada más, pero en su silencio estaba la certeza de que su hijo había tenido un encuentro más grande de lo que podía explicar. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo claro del pueblo, Daniel miró al horizonte con el corazón sereno. No podía ponerle nombre exacto a lo que había vivido, pero sabía que algo sagrado había tocado su vida, y desde ese momento ya nada volvería a ser igual. El tiempo pasó, y aunque Miguel seguía luchando contra su enfermedad, el ambiente en la casa había cambiado. La fragilidad de su cuerpo seguía presente, pero ya no era una carga. Era un recordatorio constante de cuánto valor tenía cada momento compartido. Daniel, ahora distinto, se había convertido en un hermano atento, en un hijo más cercano, y en un joven que había aprendido que la vida no se medía en burlas ni en fuerza aparente, sino en amor. Cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era asomarse al cuarto de Miguel. Si lo veía sonriendo, aunque fuera débilmente, sentía que el día ya valía la pena. A veces se sentaban juntos en el patio, viendo el cielo cambiar de colores, y en esos silencios Daniel encontraba más paz que en cualquier risa con sus antiguos amigos. Doña Rosa, agradecida, no dejaba de dar gracias en sus oraciones. «Dios me devolvió a mis 2 hijos», decía con lágrimas de alegría, «uno en cuerpo y otro en corazón». Don Ernesto, aunque no era hombre de muchas palabras, comenzó a mostrar su cariño con gestos sencillos. Una palmada en el hombro, una mirada de aprobación, un bien hecho hijo que para Daniel significaba más que cualquier reconocimiento. Una tarde, mientras ayudaba a Miguel a caminar unos pasos en el patio, Daniel se detuvo y lo miró con sinceridad. «¿Sabes algo, hermano? Antes pensaba que me estorbabas. Ahora entiendo que tú eres quien me enseñó a ver lo que realmente importa». Miguel sonrió con ternura. «Yo nunca dudé de ti, Dani. Siempre supe que un día ibas a entender». Ese intercambio quedó grabado en el corazón de Daniel. Ya no había burlas, solo gratitud y una promesa silenciosa de cuidar a su hermano todo el tiempo que fuera necesario. En el pueblo, algunos seguían recordando el acto vandálico en la capilla, pero también veían la transformación de Daniel. Las vecinas murmuraban con asombro. «Ese muchacho cambió. Es como si hubiera visto algo que nadie más vio». Y en cierto modo, así era. El encuentro con aquel hombre misterioso lo había marcado para siempre. Nunca volvió a verlo, pero no lo necesitaba. Su recuerdo vivía en cada gesto de amor hacia su hermano, en cada oración de su madre y en cada paso que daba con más humildad. Una noche estrellada, Daniel salió al patio y miró al cielo. Recordó aquella última conversación en la plaza, cuando preguntó quién era aquel hombre, y recibió una respuesta que no se borraba de su memoria. «Soy quien cruza tu camino cuando más lo necesitas». Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no de miedo, sino de paz. «Gracias», susurró al cielo. «Gracias por no dejarme solo». Al día siguiente, mientras caminaba con Miguel por la plaza, notó un grupo de jóvenes que se reían y hacían ruido en la esquina. Eran Chuy y Ramiro, sus antiguos amigos.
Por un momento sintió nostalgia, pero luego miró a su hermano y comprendió que ya no pertenecía a ese mundo. Sonrió con serenidad y siguió caminando, sin volver la vista atrás. La historia de Daniel y Miguel no terminó con milagros espectaculares ni con curas imposibles. Terminó con algo más grande, una familia unida, un corazón transformado y la certeza de que incluso en medio del dolor se podía encontrar sentido. Querido espectador, esta historia nos recuerda que nadie está demasiado perdido como para no volver a empezar. A veces, los mayores cambios ocurren en silencio, cuando alguien cruza nuestro camino y nos muestra que el amor es la verdadera fuerza que sostiene la vida. Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir conociendo más historias como esta, llenas de esperanza y reflexión. Y no olvides dar clic en el video que aparece en la pantalla ahora mismo. Allí encontrarás otra narración que estoy seguro tocará tu corazón.